Jung se detuvo frente a su casa sintiendo cómo el cansancio y el peso de la vida se aferraban a cada uno de sus pasos. Todo a su alrededor parecía difuminarse. Lo único claro en su mente eran los pensamientos sobre su familia y las responsabilidades que aún no había logrado cumplir. Durante meses había cargado con el trabajo, olvidándose a veces de sí mismo. Pero en ese instante, al estar allí, comprendió realmente cuán pesadas eran las cargas que llevaba consigo. Su familia, y en especial Hwae-ka, siempre había estado detrás de él, cuidándolo en silencio, sosteniéndolo en sus momentos más oscuros, siendo el refugio donde podía volver. Y él sería capaz de ser el pilar que todos esperaban. Tony, su pequeño hijo, lo miraba con esa inocencia que solo los niños poseen, buscando en él consuelo y amor. Jung lo sabía, por mucho que se esforzara, jamás podría devolver por completo los sacrificios que Hwae-ka había hecho por ellos. Las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros no se reducían solo al dinero. También eran amor, cuidado y presencia. No bastaba con trabajar duro. Hwae-ka y Tony necesitaban algo más profundo. Necesitaban que él estuviera allí a su lado en los días buenos y en los difíciles. Y aunque el mundo afuera lo empujara y lo presionara sin descanso, Jung entendía ahora lo esencial. El amor y la unidad familiar eran lo único que de verdad importaba. Hwae-ka era fuerte, sí, pero hasta la mujer más valiente necesita un hombro donde apoyarse, alguien que comparta sus cargas y sus miedos. Y ese alguien debía ser él. Ya no podía seguir huyendo de la responsabilidad que siempre le había pertenecido. Hwae-ka, con todo el amor y los sacrificios que ha entregado a su hijo Tony, ha enfrentado innumerables pruebas a lo largo de su vida. No es solo una madre ejemplar, sino también una mujer fuerte y valiente que ha sabido mantenerse firme ante cada tormenta. A pesar de los obstáculos y las noches solitarias, siempre ha sabido crear un hogar en calma, un refugio donde su hijo pudiera crecer rodeado de cariño y seguridad. Pero nadie conoce lo que realmente ha soportado. Las madrugadas en las que se levantaba sola para preparar un nuevo día, las horas eternas preocupándose por la economía del hogar y por el futuro de Tony. Ella ha llevado sobre sus hombros el peso de una familia entera. Y aunque la fuerza de una mujer tiene sus límites, Hwae-ka jamás se permitió caer. Todo lo hizo para que Tony pudiera vivir una infancia feliz y plena, aun cuando eso significara renunciar a su propio bienestar. Ella merece una vida tranquila, libre de las preocupaciones que la han perseguido durante tantos años. Merece un amor verdadero, alguien que comparta sus cargas y la proteja de los miedos del mañana. Pero Jung, él no es ese hombre. Por más que lo intente, no puede darle la paz y la felicidad que ella necesita y merece. Tony, por su parte, siempre ha sido su mayor fuente de inspiración, el motor que la impulsa a seguir adelante. Sin embargo, él también necesita más que una madre que lo adore. Necesita una figura paterna real. Alguien que no solo cumpla con su deber, sino que sepa amar y cuidar de la familia. Porque un niño necesita un ejemplo, un modelo en quien confiar y a quien admirar. Hwae-ka y Tony merecen un futuro sin miedos, una vida en la que el amor y la seguridad sean el centro de todo. Merecen a alguien capaz de ofrecerles no solo protección, sino también la certeza de que nunca más tendrán que enfrentarse solos a las tormentas de la vida. Jung sintió que su corazón se detenía al enfrentarse a una verdad imposible de esquivar. Cuanto más lo pensaba, más comprendía cuántas oportunidades había dejado escapar para convertirse en el hombre que Hwae-ka y Tony necesitaban. Se había perdido entre el trabajo, atrapado en sus propias ambiciones, olvidando lo que realmente importaba. Aquella revelación fue como una bofetada que lo obligaba a mirarse al espejo con una crudeza que nunca antes había sentido. Al observar los ojos de Tony Jung, percibía una tristeza silenciosa, una carencia que el niño aún no sabía expresar con palabras.
En esa mirada había soledad, había la ausencia de una figura paterna capaz de guiar y proteger. Y Hua-I-Ka, ella también había cargado demasiado. Durante tanto tiempo había sido la única sosteniendo el hogar, cuidando de su hijo y enfrentando los problemas económicos sin nadie que la sostuviera a ella. Se había vuelto demasiado fuerte, demasiado acostumbrada a ocultar su dolor. Pero Hung lo sabía, en el fondo ella aún anhelaba un compañero que compartiera su lucha, alguien en quien pudiera descansar sin miedo. La realidad lo golpeaba sin piedad por mucho que amara y se preocupara por Hua-I-Ka. No había sido suficiente para darle paz. No había estado ahí en los momentos en que ella más lo necesitaba. No había sido el refugio que ella merecía. Y ahora, frente a aquella casa que alguna vez creyó capaz de proteger, entendía que si no cambiaba seguiría siendo el hombre que falló a su propia familia. Ese vacío en el pecho lo hizo despertar. Ya no podía seguir viviendo en su propia sombra, ni huyendo de la responsabilidad que el amor por Hua-I-Ka y Tony exigía de él. Tenía que cambiar. No solo por sí mismo, sino por ellos, las dos personas que más amaba en este mundo. Hung dejó de engañarse. Había fallado en su papel como hombre de familia, y eso no podía continuar. Si de verdad amaba a Hua-I-Ka y a Tony, si de verdad quería que fueran felices y vivieran en paz, debía levantarse y transformarse en el hombre que ellos merecían. Hung permanecía de pie en la penumbra de su propia sombra, ahogado por una mezcla de pérdida y arrepentimiento. Sabía que por mucho que lo deseara, el tiempo no volvería atrás. Era demasiado tarde. Aquella casa que alguna vez soñó como refugio para Hua-I-Ka y Tony ya no le pertenecía. Las paredes, los objetos, cada rincón, todo se había convertido en un eco doloroso de recuerdos bañados en lágrimas. En ese instante, Hung se sintió como un hombre derrotado, incapaz de proteger a quienes más amaba. Sin embargo, en medio de ese vacío, una verdad se abrió paso: nada podía seguir igual. No podía vivir anclado al pasado, encadenado a sus errores y remordimientos. Había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida: marcharse. No podía seguir en esa casa sabiendo que nunca podría darle a Hua-I-Ka y Tony la vida que merecían. Debía dejarlos ir, para que ellos pudieran encontrar un futuro nuevo, un espacio donde la seguridad y la felicidad no fueran un sueño inalcanzable. Aunque su corazón gritara lo contrario, entendía que a veces el verdadero amor es también un acto de renuncia. No podía ser el obstáculo en su camino hacia la paz que tanto anhelaban. Sabía que tenía que soltar incluso los recuerdos más hermosos para que Hua-I-Ka y Tony pudieran construir una vida libre de dolor y miedo. Ellos merecían otra oportunidad, un hogar sin inseguridades, sin sombras del pasado. Un hombre digno aparecería en sus vidas, alguien capaz de ofrecerles la calma y la protección que él nunca pudo brindar. Por mucho que los amara, reconocía que ellos necesitaban algo más que su amor. Necesitaban a alguien más fuerte, alguien que fuera un verdadero compañero para Hua-I-Ka y un padre en quien Tony pudiera confiar. Y así, cuando Hung dio la espalda a la casa, no se atrevió a mirar atrás. Todo lo que había sido su vida quedaba en ese lugar. Sus pasos, aunque pesados, sonaban ahora firmes y decididos. El camino que se abría ante él era incierto, pero por primera vez entendía que debía seguir adelante. No solo por sí mismo, sino por el futuro de Hua-I-Ka y Tony. Hung aceptó con el alma rota pero serena que a veces amar significa dejar partir. No podría reescribir el pasado, pero al menos con este último gesto, les ofrecía la posibilidad de un mañana más luminoso. Chào các bạn, rất vui khi được tiếp tục chia sẻ các bạn câu chuyện về Hoài-Ka. Nếu bạn cảm thấy đồng hành với hành trình của cô gái này, đừng quên để lại một lượt thích và nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này nhé. Một buổi sáng sớm lại bắt đầu, như mọi khi, Hoài-Ka nhanh chóng cầm chiếc chổi lên và bắt đầu vào công việc quét dọn nhà cửa,
dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Cô di chuyển từng bước nhẹ nhàng, vội vã như những đời kiên trì. Trong khi đó, bà Bảy ngồi lại một góc nhà, tay chặt những quả chuối thành những loan mỏng để chuẩn bị cho bầy ăn. Những vết dao sắc bén của bà như muốn cắt đứt đi sự lặng lẽ, tĩnh mịch của không gian. Cả hai người họ mỗi một công việc, nhưng đều không quên những nếp sống giản dị, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên. Đang say sưa với công việc, bước chợt cửa nhà mở ra và tôi bước vào. Hôm nay anh xin nghỉ làm, đã rất sớm. Anh thức dậy chuẩn bị đồ đạc và tính thăm Hoài ca, cầm trong tay một ít đồ chơi nhỏ cho Tony. Anh ghé qua cửa tiện lợi lần nữa, rồi nhanh chóng bước vào ngôi nhà quen thuộc. Bà Bảy nhìn thấy anh và khẽ mở cửa một nụ cười hiền hậu. Chào cháu. Đô ngồi ngồi đi, anh đáp lại với giọng thân mật. Bước vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Không lâu sau, Hoài ca bước ra từ bếp. Cô mỉm cười nhìn Đô, ánh mắt hiền dịu. Chào anh, sao anh lại đến đây sớm vậy? Đô nhìn cô rồi chút ngập ngừng, nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn thăm cô một chút, mang chút đồ chơi cho Tony. Lần trước anh thấy cậu ta chơi rất vui. Hoài ca nhìn anh rồi cười nhẹ, đưa tay nhận lấy đồ chơi từ anh. Cảm ơn anh, tôi nghĩ sẽ thích lắm. Cô đáp lại với ánh mắt toát lên sự vui vẻ.